Bienvenidos. La reconocidísima Gloria Álvarez, que se ha convertido en una voz de reflexión en toda América Latina, con una posición política muy vertical y definida, está en Colombia. Vino para la Feria del Libro a presentar sus dos libros recientes: El engaño populista y Cómo conversar con un progre, que ya nos dirá ella en colombiano cómo se diría ese título. Gloria, bienvenida. Muchísimas gracias, Juan, siempre un gusto estar contigo y felicidades por este nuevo proyecto. Aquí estamos muy contentos, estábamos pendientes de que vinieras a Colombia otra vez. Gracias. Y muchas actividades, conferencias, charlas. Sí, en la Sergio Arboleda, conferencias y también diferentes medios de comunicación, y lo más importante, pues la Feria del Libro de Bogotá. El engaño populista. Hagamos un resumen rápido para nuestros televidentes del engaño populista, la hipótesis de tu libro y el propósito del engaño populista. Sí, El engaño populista es una obra que pues lanzamos en el 2015 con Axel Kaiser, economista y abogado chileno, donde lo que hacemos es una explicación regional de cómo el populismo cronológicamente es un mecanismo utilizado por el socialismo del siglo XXI, por el Foro de Sao Paulo, para empezar a utilizar la democracia y manipularla, ganar elecciones y poner estos líderes mesiánicos en el poder que prometieron acabar con las injusticias, con una economía corrupta de los años 90. Líderes mesiánicos que hicieron esas promesas en el engaño populista. Para nuestros televidentes, ¿quiénes están en la carátula del engaño populista para que lo puedan referir a quienes han gobernado o gobiernan países de América Latina? Sí, la carátula va cambiando geográficamente, pero entre todas las carátulas tú encuentras primeramente a Fidel Castro. Fidel Castro. Sí. ¿Tú crees que fue el inspirador? El inspirador, el fundador, el coordinador, el estratega, que desde el 59 hasta el 89 su estrategia regional fue replicar guerrillas marxistas, y del 90 al 2018 dejó los cimientos con Lula da Silva del Foro de Sao Paulo, que fue el que le dio vida y voz al socialismo del siglo XXI. Paréntesis cubano rápido: desde que lanzaste el engaño populista hasta la fecha, hubo un cambio en la cúpula del poder en Cuba y se fue Raúl Castro. ¿Tú crees que ese cambio va a traer algo diferente para los cubanos y para América Latina, o es la prolongación de los Castro? Yo creo que es la prolongación, aunque obviamente si vemos la historia nos damos cuenta que cuando muere el perro, eventualmente morirá la rabia. O sea, cuando murió Stalin, eventualmente pasaron décadas para que la perestroika y el glasnost se pudiera dar. Cuando murió Mao, Deng Xiaoping implementó las reformas que pudieron como que finalmente hacer que China saliera de eso. Pero no creo que es un cambio de un día para otro. Creo que esto puede ser el principio de una transición que en Cuba dentro de 20, 25, 30 años, entonces sí se empieza a ver una transformación. Entonces, seguimos con la carátula. Fidel Castro. Fidel Castro, está Hugo Chávez, que fue el primer presidente que el socialismo del siglo XXI pone en el poder. Cercanísimo de Castro, ¿no? Cercanísimo. Su hijo político y además su gran defensor. Su hijo político, pero no por preferencia. De hecho, yo hablé con una mujer que estuvo muy allegada a Fidel Castro, encargada del Hospital de Neurocirugía de Cuba desde los 60 hasta los 90. Ella obviamente después se desencanta del régimen, y tuve la posibilidad de entrevistarla durante 2 horas, y ella me explicaba que el hijo predilecto de Fidel era Lula, y por eso el primer acercamiento fue con Lula. Y por eso era el Foro de Sao Paulo. Y por eso era el Foro de Sao Paulo, porque a Lula lo miraba como un igual, a Chávez lo miraba como un ignorante, una persona de clase baja, sin mucha educación, muy burdo. Pero tenía la plata. Y no solo la plata. Castro empieza a poner ojos en Chávez cuando Chávez hace el golpe de Estado. Inmediatamente al año siguiente Castro se inventa la casa de Simón Bolívar en La Habana para tener una excusa y llevar a Chávez a Cuba. Y ahí es donde lo adoctrina y lo toma como su hijo, no por predilección, sino más como por interés. Conveniencia. ¿Y cómo evalúas tú la diferencia entre Chávez y Maduro? Ese paso para efectos del engaño populista.
Mira, lo que ocurre es que Chávez se murió antes de ver la desgracia que sus políticas económicas iban a implementar. Y al que le tocó recibir eso fue a Nicolás Maduro. Pero las semillas ya estaban sembradas. Yo creo que es erróneo lo que muchos venezolanos postulan de decir, Chávez sí sabía lo que estaba haciendo, Maduro no. No, los pasos comunistas siempre son los mismos y siempre terminan en lo mismo. Lo que pasa es que Chávez no duró como para que la debacle de todas maneras viniera, ¿verdad? Y Maduro se ha encargado de agravar todo, de destruir lo poco que quedaba, y hoy es un régimen en el mundo repudiado Sí. por el cercenamiento de todas las garantías democráticas. Absolutamente. Incluso grandes, digamos, superhéroes de la izquierda, como Noam Chomsky, como Mujica, se han desmarcado de lo que está pasando en Venezuela. Claro, ahora ya para qué lo hacen, si ahí estuvieron aplaudiendo los inicios de eso. Pero es lo mismo siempre, ¿no? O sea, al principio, cuando empiezan estos regímenes socialistas, ahí están las estrellas de Hollywood, ahí están los grandes intelectuales, y cuando todo termina en lo que siempre termina, todo el mundo se aleja. Tienes a Evo Morales en ese combo. Por supuesto, está Evo Morales, quien ya va por su cuarta reelección. Ahora dice Y las que faltan, y ¿no? las que faltan, porque él dice que es su derecho humano, quedarse en el poder. Está Cristina Kirchner, está Lula da Cristina Silva. Kirchner en una situación terrible, con unos escándalos judiciales, pues Sí. ni más ni menos que por acusaciones de homicidios, unos temas dificilísimos. Homicidios por el fiscal Nisman, una escena del crimen que fue absolutamente manchada durante su época para que no pudiera quedar un registro de cómo fue ese asesinato, casos de corrupción a través de narcolavado de dinero con hoteles en el sur, Otesur y ese tipo de regímenes, cuentas de sus hijos, Florencia, que tiene miles de millones de dólares en cuentas bancarias que no hay cómo justificarlas, probablemente corra con la misma suerte. Multimillonarios los Kirchner, ¿no? Son multimillonarios, sí, efectivamente. Está también Rafael Correa, ¿no? Gran líder mesiánico ecuatoriano. Te diría que de todos los del socialismo del siglo XXI es el que más paranoia le tiene a que se hable mal de él. Él realmente es draconiano con la libertad de prensa y la libertad de expresión. Está también, Manuel López Obrador en la edición mexicana. ¿Crees que va a ganar las elecciones López en Obrador. México? Tú ahora has ido de tu natal Guatemala Sí. a México Sí. y tienes de primera mano lo que está pasando en México. Sí. ¿Crees que va a ganar López Obrador? Sí, a menos que mañana salga un video de él ahogando cachorritos o matando a una mujer o una cosa así, va a ganar. Va a ganar, o sea, es prácticamente irreversible lo de López Obrador, sí. porque obviamente esos videos no van a aparecer, No. porque no. Y el problema está en que el mexicano está tan harto del PRI y del PAN y de una corrupción sistemática que no ha dado los cambios institucionales profundos que México necesitaría para salir de la violencia, del narcotráfico que tiene, que cuando la gente está harta no vota con la cabeza, votan con el hígado. Entonces, no les importa que López Obrador sea miembro del Foro de Sao Paulo, no les importa que el tipo sea socialista, no les importa que él diga que la propiedad privada es un robo, porque están cansados. Ya la gente en México está ciega. Y cuando tú votas con el hígado, no mides las consecuencias. Y el problema en América Latina es que cuando estamos hartos del statu quo, nos vamos con un lunático socialista que nos va a dejar en peor, pero como no hay una alternativa liberal o libertaria, pues entonces eso es lo que queda. Yo incluso les aconsejé... ¿Tú crees que el advenimiento de todos estos líderes del socialismo del siglo XXI al poder en sus países tiene la raíz común de la fatiga y el hastío con las estructuras políticas tradicionales? Ellos Sí, se cultivan y aprovechan esa situación. absolutamente. Gloria, vengamos a Colombia. Tú conoces Colombia. Sí. Después de ese panorama en América Latina, ejemplo tras ejemplo, está todo documentado en El engaño populista, el libro que Gloria Álvarez trae a la Feria del Libro, uno de los dos libros. Dime cómo se percibe eso frente al caso colombiano. Mira, Colombia es una pieza clave para el socialismo del siglo XXI, sobre todo en una época donde se murió Chávez, Lula y Cristina están enfrentando la justicia, a Daniel Ortega, los nicaragüenses por primera vez en su historia se le están parando, a Evo Morales se le está rechazando una reelección próxima.
Rafael Correa ya no está en el poder. Y tiene una pelea brutal con Lenín Moreno, Y tienen su una pelea sucesor. con Lenín Moreno. Hay teorías de conspiración de por qué se está dando eso, pero eso lo podemos hablar después. Pero no solo es la crisis del modelo socialista en el poder, es la crisis económica también. Se desplomó el precio del petróleo y Odebrecht salió a la luz. Entonces ahorita el socialismo del siglo XXI está en bancarrota y está sin líderes. Y eso significa que hay que buscar una nueva gallina de los huevos de oro. Y Colombia y México, que tienen elecciones este año, que son los dos países líderes en narco del continente, son pieza clave. Porque Castro siempre, y obviamente él ya murió, pero su lógica siempre era así. Cuando la Unión Soviética se iba a desplomar y él se iba a quedar sin plata, fue lo suficientemente hábil como para abrir la isla a un turismo controlado por hoteles españoles de los cuales él era el dueño. Y eso le sirvió hasta que Chávez llegó al poder y el dinero del petróleo entonces entró a financiar todo este modelo. Y ahora que ya no hay... Él siempre tenía un financiador. Él siempre tenía un financiador y siempre tenía un plan A, un plan B, un plan C. Entonces, ahorita el plan es, a como yo lo veo, por lo que oigo en los discursos de amnistía para el narco y este tipo de cosas, es que si estos dos países caen con gobiernos del socialismo del siglo XXI, el dinero de las drogas venga a reemplazar las cuentas que Odebrecht y que el petróleo dejaron pendientes. Y eso tiene implicaciones muy graves porque entonces veríamos por primera vez un narcosocialismo del siglo XXI. ¿Y tú crees que en México y en Colombia podamos estar a puertas de eso, en puertas de que ocurra? Sí, porque la única salida que yo le miro a esto es que las drogas no solo se legalizaran, sino que se liberalizaran. Porque mira, Mujica pasó a la historia como el abuelito cool del socialismo del siglo XXI. El abuelito cool. Él es el abuelito cool, o sea, los que ya no pueden, digamos, defender lo que hizo Chávez, lo que hizo Maduro, en Mujica miran como que la benevolencia del socialismo del siglo XXI. Y una de las cosas que la gente más le aplaudía era que había legalizado la marihuana. Y yo me acuerdo que la primera vez que yo viajé a Montevideo dije, voy a ver el Ámsterdam de América Latina. Y llegué y nada. Y resulta que es porque Mujica legalizó la marihuana, pero la volvió un monopolio del Estado. Lo cual sigue la misma lógica comunista, de tener recursos, pero bajo el monopolio del Estado. Entonces, el primer escenario que yo veo es, si el socialismo del siglo XXI se apodera de Colombia y de México, puede haber una legalización de las drogas, pero una estatización de las drogas. Es decir, solo el Estado controla la producción, manufactura, distribución y venta de los estupefacientes, lo cual les daría una cantidad de dinero absurda, donde ya ni siquiera dependerían del populismo para ganarse el favor del pueblo, porque la plata sería infinita. Y con esa plata, no solo establecerse en Colombia y México, sino refinanciar a Bolivia, Nicaragua, Venezuela, que ahorita están como acabados. El otro escenario que miro es que ganen las elecciones y en lugar de legalizar y estatizar las drogas, salgan con un discurso de decir, vamos a combatir las drogas. Y al mantenerlas en la ilegalidad, sin haber registros, sin haber movimiento que uno pueda rastrear, ese mismo dinero financia el socialismo del siglo XXI como lo ha estado haciendo, pues. Es Gloria Álvarez, guatemalteca. Su otro libro es Cómo conversar con un progre. Te veo además con la boina de los progres. Sí, sí, sí. Esa es la carátula de tu libro. Esa es la carátula de mi libro. Que se traduce en colombiano. A ver, la primera página justo es un recopilatorio de cómo se le dice al progre en cada país. Y yo le pedí, de hecho, a personas que me siguen en las redes que me dijeran cómo se dice progre. En el caso colombiano me dijeron que pues una de las palabras es mamerto, guerrillero de cafetería. Básicamente el progre es ese joven idealista que sigue creyendo que el socialismo es la vía para salir de la pobreza. Gloria Álvarez, cómo conversar con un mamerto en la Feria del Libro. Gloria, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto. Y a ustedes, gracias por estar en Al Punto. Sigan con Red Más Noticias.